dijo que la idea es compartir y tener esa experiencia del siglo I, en donde los discípulos estudiaban las escrituras, tenían la confraternidad y oraban y bueno, y comían también todo esto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, es lo que queremos hacer. Es buenísimo ver más personas acá esta noche de hoy. Qué buenísimo. Bueno, como decimos que íbamos a estudiar el libro de Ezequiel y vamos a empezar hoy. Y creo que hay un montón de cosas que pasaron en esta época que se puede aplicar en el contexto de nuestro tiempo actual, como iglesia, como pueblo de Dios, y es de eso que queremos realmente hacer. Pero quiero empezar con una pregunta, y eso es lo que va a hacer. Vamos a empezar con una pregunta y ahí vamos en la clase. ¿Ok? Para ti, ¿qué es una llamada de atención? ¿Alguien quiere? Una llamada de atención. Cuando alguien dice te llamé la atención, no te llamaron la atención de algo, ¿qué eso significa, la verdad? Una advertencia. Que algo hice algo mal. ¿Ok? Está bien. El diccionario de Oxford llama, la verdad, llama como es una solicitud de acción fuertemente expresada. ¿Ok? Es una solicitud de acción fuertemente expresada. Es decir, bueno, que hay que ponerse las pilas y hacerlo bien la cosa. ¿Ok? Y esto es realmente lo que está pasando en el libro de Ezequiel. Bueno, Dios llamó a Ezequiel cuando tenía 30 años porque en aquella época, no solamente en aquella época, era como una cultura o nos da un indicativo que los sacerdotes eran elegidos, puede ser como bebés o antes de nacer, pero muchos empezamos su ministerio a los 30 años. Jesús empezó con los 30. ¿Ok? Y en esta época Ezequiel tenía 30 años, estaba exilado en Babilonia. ¿Ok? Y Dios llama al profeta Ezequiel para llamar atención al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a un llamado. Quiere decir que Dios le estaba llamando a su pueblo a un llamado. Y es de esto que vamos a tratar todo ese libro de Ezequiel. Entonces yo quería, tal vez para entendernos bien, pedir a Alex para que nos lea Ezequiel 1, versículo 1 hasta el 3. Dice, en el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. Wow. Bueno, acá podemos el llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios y sobre todo a sus líderes. ¿Ok? No es solamente al pueblo, especialmente a los líderes. ¿Ok? Y esto fluye en todo el llamado de Ezequiel al ministerio profético. Y el profeta está profundamente perturbado por el mensaje. Y
Y era un mensaje parecido con que Jeremías había recibido a Isaías. Y en el principio vamos a ver que Ezequiel resiste a este llamado de Dios. ¿Ok? Resiste a ese llamado de Dios, así como otros profetas. ¿Ok? Que también resistieran el llamado de Dios. Por ejemplo, Isaías, él resistió el llamado, Jeremías, pero Ezequiel está abrumado, enfrentando una gran tarea de confrontar a sus compatriotas. No es confrontar a otro pueblo, es confrontar su propio paisano, su pueblo. ¿Ok? Y se muestra tan temeroso que, bueno, otra vez, Alex, puedes leer el capítulo 2, versículo 6, por favor. Sí. Dice, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Wow. Dios le está diciendo, va a hablar con tu pueblo, pero es un pueblo terco, que no escucha. Y Dios le habla, no tiene miedo. Y es la misma palabra que él utiliza en el libro de Josué. Y Alex puede leer esto, Josué 1, versículo 9. Sí. Dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Muy bien. Y después también, él también habla lo mismo al profeta Jeremías, del capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Wow. No, y esta es la misión que Dios está dando a Ezequiel. Va a tu pueblo, que tengo un mensaje para él, pero sepa que es un pueblo difícil, que no quiere escuchar. ¿Ok? ¿Quieres puedes leer, por favor, Ezequiel 3, 14, 15? El espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y endurecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Kebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Wow. ¿No es interesante? Dios está hablando con Ezequiel, dándole una misión, y la Biblia mismo habla, él diciendo, él estaba enojado, amargado, porque él no quería hacerlo. Él no quería hacerlo. Dios te está dando, eso no pasa con nosotros muchas veces, cuando Dios, a través de su espíritu, nos habla para hacernos alguna cosa, y muchas de las veces nosotros sentimos, oh no, eso yo no quiero hacerlo. No es algo extraño, esto también él sintió. Y él necesitaba de un empujón a hacer, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y esto es interesante. Pero vamos a continuar leyendo. Ezequiel 2, versículo 1. Kiara, por favor. Okay. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Hasta el 3. Me dijo, hijo de hombre,
te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué misión difícil! Entonces, ¿pero por qué Dios pide a Ezequiel hacer ese llamado de atención tan urgente? Porque el pueblo de Dios llama esto para que el pueblo de Dios sea fiel. Esa es la idea. La llamada de atención es para que el pueblo de Dios sea fiel al pacto que Dios tuvo con ellos. Es decir, el pacto de la salvación. Como también nosotros tenemos un pacto de salvación con Dios, Él nos llama a sernos fiel a Él. Entonces, la fidelidad está condicionada a permanecer en una relación con Dios. Pero la desobediencia también tiene sus consecuencias. El pacto es, si quieres permanecer en una relación conmigo, sea fiel al pacto que tengo contigo. Pero este pueblo estaba desobediente. Y Dios los había advertido que, mira, si ustedes no serán obedientes al pacto que yo tengo contigo, voy a poner medidas duras y severas. Y que si ustedes no escuchan, voy a seguir ser más duro y ustedes van a ser llevados al exilio, al cativero. Esto es decir, ustedes van a ser expulsados o sacados de la tierra prometida. Y esto, por favor, por falta de tiempo, pueden estudiar Deuteronomio 28, todo el capítulo 28, y Levítico 26. Todo el capítulo 28 y Levítico 26 te va a mostrar que Dios hace un pacto con el pueblo y le dice, si ustedes me obedecen, esas son las bendiciones, si ustedes no me obedecen, esas son las maldiciones. Y Dios estaba ahí poniendo las bendiciones, las maldiciones también. ¿Ok? Porque este castigo que ustedes pueden ver en Deuteronomio 28 o Levítico 26, Dios ya había aplicado a Israel antes, en el siglo 7 antes de Cristo, al reino del norte. ¿Ok? Y los asirios arrastraron a las tribus infieles al exilio. ¿Ok? Como referencia, pueden leer Segunda Reyes, capítulo 17. Esto es para ayudarnos a leer, a estudiar. Segunda Reyes te va a explicar que el reino del norte desobedecieron a Dios y fueron llevados en el cativero. Y después destruyeron su capital, que es Samaria, ¿ok? Y la mayor parte del reino del sur, ¿okay? De Judá también cayeron en el pecado y bueno, el ejército asirio deslieva. Pero Jerusalén, gracias a la fe de Ezequías, se salvó. Permanecieron en el pacto. Y Judá, por el momento, estaba segura. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Babilonia derrota a Siria en los principios del siglo 7, tomando cautivo de Judá. Y fue en esta época que Ezequiel, que estamos estudiando, fue llevado a Babilonia, juntamente con 10,000 judíos con él, al cativero. ¿Ok? Pero los profetas decían que Judá no se salvará
si no abandona su idolatría y se arrepiente a su Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios se negaba, no querían escuchar las profecías de los profetas y decían, no, esos profetas estaban exagerando. Dios no va a destruir su pueblo, Dios es amor. ¿Cómo nos va a destruir? Si Él ya nos eligió a nosotros, esto no va a pasar. Usted está inventando, se está exagerando la cosa. Esto no puede pasar, nosotros somos los elegidos de Dios. Y esto, hermanos, en nuestro contexto también nos pasa. Dios, a través de la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu, nos está demostrando cómo nosotros nos alejando de Dios, estamos siendo infieles a Dios, y Dios nos está hablando a través de personas, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, pero nosotros decimos, no, esto no va a pasar, Dios es amor. Dios es amor. Es decir, no, esta es la ciudad santa, no puede caer. Pero la realidad, Jerusalén va a caer. Esa era la profecía. Y Jerusalén vuelve a caer casi 7 siglos después. ¡Wow! Y toda la nación fue elevada. El reino del norte en el siglo 8, el reino del sur en 3 diferentes etapas de ataques y deportaciones a principios del siglo 6. Los sacaron de su tierra, Israel, y ellos experimentan una crisis de fe y un profundo anhelo por su patria. Ahora están lejos, desobedecieron, y ahora ellos están, ¿cómo llegamos a este punto? Y es ahí que entonces yo voy a pedir a Neji se puede leer Salmo 126 para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de cantos jubilosos. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver a los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce semillas, cantando recoge sus gavillas. Wow. Puede leer también Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría. Que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos, hijo de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarra a tus pequeños y los estrella contra las rocas. Wow. Ahora ellos no están en Jerusalén, están lejos y están en la orilla del río. Sus arpas están ahí que ellos utilizaban en el templo de Dios. Y hay un dicho que se dice, uno valora cuando lo pierde. Cuando ellos tenían a Dios, no valoraron a Dios. Y esto, hermanos, también puede pasar con nosotros. Fuimos elegidos por Dios.
Y Dios cada día con su amor nos llama la atención. Y nosotros tenemos la actitud, esto no va a pasar. Dios es amor. ¿Cómo uno? ¿Y sabes qué? Posiblemente vamos a empezar a valorar el reino de Dios cuando Él nos saca de su reino. Posiblemente. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos escuchando el llamado de atención de Dios a través de su palabra. Ahora ellos están en el cautiverio. Ahora están extrañando Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Números, capítulo 4, versículo 3. Neychis, por favor. Incluye en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. ¡Wow! Esta era más o menos la edad que 30 años Ezequiel tenía. Fue elegido para trabajar como profeta en la tienda de reunión. Y no solamente él, pero esta era más o menos la edad. ¿Ok? Y vamos a ver Ezequiel capítulo 3, versículo 4 al 8. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte, porque no quiere obedecerte. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. ¡Wow! Mis hermanos, Ezequiel tiene un mensaje que declarar. Y si él se niega a hablar, no sería diferente a este pueblo. Él no sería diferente. No sería diferente a sus compatriotas, que son rebeldes. Y para Ezequiel, un ministerio profético exitoso no es necesariamente que el pueblo tiene que arrepentirse. Para Dios, un ministerio exitoso es cuando eres obediente a los mandamientos de Dios. Porque Dios está mandando a Ezequiel a un pueblo rebelde. Y él le dijo, aunque no te escuche y no te van a escuchar, solamente hable. Y esta es la misión de Dios. Dios no está diciendo cuánto te escucharon. Él dijo, nadie te va a escuchar. Pero la obediencia, aunque no te van a escuchar, aunque las personas no te van a hacer caso, igual tenemos que ir y hablar. Esto es ser obediente, es ser fiel a Dios. Porque si Dios te pide para hablar a un pueblo rebelde y tú no lo haces, tú eres rebelde contra Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Y ahí va la pregunta, hermano. ¿Cuántas veces Dios nos llamó para ir a ser discípulos de todas las naciones y nosotros no pasamos el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces? Es decir, que nosotros somos rebeldes, como este pueblo. Pero muchas veces evaluamos éxito por el número. Y es eso que tenemos que tener cuidado, hermanos. Sí, somos un grupo pequeño, pero tenemos que ser comprometidos y obedientes a Dios. No se trata de números. Se trata del compromiso y obediencia a Dios. Y vamos a seguir. Walter, creo que te va a tocar a ti. Ezequiel 3, versículo 1 hasta el 3, por favor. Yeah.
Dice, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito, y luego ve a hablarle al pueblo de Israel. Yo abrí la boca y él me hizo comer el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Me lo comí y era tan dulce como la miel. Y esto que Dios está haciendo con Ezequiel no es algo nuevo. Él hizo con otros profetas. Por ejemplo, Jeremías 15:16, ¿no? ¿Puede leer, por favor? Dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Y esto son palabras de lamento y aflicción. ¿Ok? Ezequiel 3, versículo 10. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. ¡Wow! Es increíble lo que Dios está diciendo acá. Porque la palabra de Dios es dulce y nosotros tenemos que tenerla en nuestro corazón. Es como sermos centinelas para anunciar eso a las personas, advertir a las personas. Pero muchas veces nosotros como iglesia venimos y no entendemos cuál es nuestra misión, cuál es el llamado. Nosotros somos personas que estamos ahí para divertir. Mira, Dios quiere tener una relación contigo, sé fiel, que el enemigo va a venir, te va a matar. Y nosotros muchas veces vivimos una vida totalmente distraída. Ezequiel 3, versículo 16 al 19. Fran. Sí. Al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no lo hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú le adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. ¡Wow! Hermanos, ¿se dan cuenta lo que Dios está diciendo? Que si hay un impío, una persona no cristiana, Dios está diciendo que tenemos que advertirlo. Y si no lo hacemos y esta persona se muere, somos responsables. Dios es tan prudente y Él honra el arrepentimiento genuino, verdadero. Así como castiga la desobediencia. Y es impresionante una de escritura, y si quieren pueden estudiar, una de escritura que me ayudó muchísimo es Ezequiel 18, 1 al 32. Ok, no vamos a leer esto. Es un pasaje que me ayudó enormemente. Esa escritura habla que el padre no paga por los pecados del hijo, el hijo no paga por el pecado del padre, ¿ok? El que hace el mal es que es responsable, y esto me llamó la atención, me ayudó un montón esa escritura, ¿ok? A ser responsable con mi relación con Dios. A ser responsable con mi relación con Dios, ¿ok? Y Ezequiel debe ser el canal de Dios para el llamado al arrepentimiento. Y hoy nosotros somos el canal de Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento. Nosotros somos el canal. Nosotros somos la persona que tenemos que llamar a otros.
al arrepentimiento. ¿Ok? De alguna forma, Ezequiel es un vigilante designado por Dios. Entonces, a nuestros tiempos de hoy, nosotros somos vigilantes. O por lo menos deberíamos ser vigilantes de Dios o designados por Dios. Y Génesis 4, versículo 9, por favor. Sí. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¡Wow! De alguna manera, nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. Somos las centinelas de nuestros hermanos. Que cuando vimos el peligro, advertímoslos. Esta es nuestra misión. Esta es la misión. Y tiene que ser el alma de la iglesia. De advertir, de cuidarnos. No es decir, por acaso soy, sí, yo soy. Ahora, las palabras de Dios a Ezequiel no son igualmente la palabra de Dios para nosotros. No todos nosotros somos llamados a ser profetas, ¿ok? Pero todo cristiano somos llamados a sermos centinela. Porque todo aquel que conoce a Cristo no puede dejar de hablar. No puede dejar de hablar. No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Mira Hechos, capítulo 4, versículo 20. Dice así. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Le están diciendo, usted tiene que parar de hablar acerca de Jesús. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos. No podemos. Porque nosotros vimos y escuchamos. Hermanos, nosotros escuchamos y vimos. ¿Por qué estamos callados? ¿Por qué no estamos hablando? Y es impresionante que no vivimos en un Paraguay o una sociedad en donde los gobiernos te prohíben de hablar de cristianismo. Al contrario, Paraguay es un país, médico que, bueno, estemos ahí. Pero la verdad, nosotros estamos totalmente calladitos, no estamos hablando las cosas que vimos y oímos. Nos tornamos frecuentadores de iglesia. Eso es lo que nos estamos tornando. Nos volvemos. Jeremías, para terminar, Jeremías 20, versículo 9. Dice así. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. ¡Wow! Estos hombres decían, no, yo no voy a hablar más. Y les venía un fuego en el corazón. Que decían, no, yo no puedo mantener esta verdad, esta experiencia que tengo con Dios, acá solamente conmigo. Hermanos, hermanas, nos tornamos tan egoístas. Nos tornamos tan egoístas que mantenemos solamente el conocimiento con nosotros para mencionar escrituras, para decir cosas, pero en realidad no estamos hablando de Dios a otras personas.
No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. La pregunta es, ¿será que la palabra de Dios te quema el corazón? Porque yo estoy seguro que en un momento que estudiamos la Biblia, nos quemaba. Nos quemaba el corazón. Te tornaste tan religiosa, tan religioso, que la palabra de Dios ya no te quema. Escuchas, prédica, escuchas, lees tu Biblia, pero la palabra de Dios no te quema, no te corta. Hermanos y hermanas, somos responsables ante Dios por lo que hacemos con nuestro conocimiento. Somos responsables. Nosotros somos responsables. Con el conocimiento que tienes y no haces nada con esto. Entonces, esta noche, quiero que ores a Dios para que te permita escuchar el llamado de atención que está haciendo para nuestra vida individualmente y como iglesia. Este pueblo pensaba, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, nada mal va a pasar, Él nunca nos va a sacar de su reino. Y lo sacó. Y lo sacó. Y yo oro que no lleguemos a este punto. Que no lleguemos a este punto. Pero en realidad es posible que muchos de nosotros ya estamos fuera del pueblo de Dios. Estamos en el cautiverio por nuestros pecados, por desobediencia al pacto de salvación. Venimos a la iglesia, estamos ahí, cantamos, pero en realidad ya no estamos, ya no somos pueblo de Dios. Ya estás lejos. Y ora a Dios que nos dé un corazón blandito para volvernos a Él. Que no sea tarde, hermanos y hermanas, para decir, era feliz y no lo sabía. No quieres esto en tu vida. Te pido, te ruego, que miremos cómo estamos. ¿Estamos siendo rebeldes por no anunciar el evangelio? Como el pueblo que nosotros decimos, oh, son rebeldes, no escuchan, no quieren. Si nosotros no estamos hablando, también somos rebeldes. Eso es lo que somos. Y la rebeldía viene con consecuencias. Y terribles, mis hermanos. Esta es la clase para nosotros hoy. Espero que podamos hacer una comparación del libro de Ezequiel, esta primera parte, y vamos a seguir estudiando este libro de Ezequiel. Quiero animarte, lee Ezequiel, sigue leyendo Ezequiel, y todos los miércoles vamos a estar compartiendo el libro de Ezequiel. Vamos a hacer más o menos el mes todo, y el próximo mes vamos a estar estudiando y aprender de ellos para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Gracias por conectarse, gracias por escuchar y gracias por ustedes por venir y estarmos acá presencialmente en el servicio. Y voy a pasar ahora a nuestro hermano Juan, que va a cerrar con una oración y orar para nuestros hijos que llegaron